Vamos a empezar. Como veis, este es un texto largo para explicar algo complejo. ¿Qué argumentos podemos utilizar para iniciar tratamiento de lupus con fármacos biológicos? He querido poneros aquí como primera diapositiva un editorial de Guillermo Ruiz Irastorza y de Munder Camasta, que son dos expertos a los que yo he conocido y conozco, lógicamente, que publicaron en Medicina Clínica hace algún tiempo ya, veis aquí 2013, en el que titulaban, yo creo que muy acertadamente, Tratamiento del lupus, mitos, certezas y dudas. Muy, en mi opinión, muy ilustrativo. Como resumen de lo que ellos comentaban, argumentaban la gran diversidad en las formas de presentación del lupus, la baja frecuencia y la baja frecuencia de la enfermedad y la falta de criterios clínicos claros, como he comentado al principio, para su diagnóstico, criterios de diagnóstico, y la dificultad que hay, por lo tanto, en el desarrollo de ensayos clínicos controlados aleatorizados y, por lo tanto, y eso tiene que ver con la justificación, justifica el RALESA, que acabamos de comentar hace un momento, la necesidad de llevar a cabo estudios observacionales. Es importante, también destacaban, la importancia que tiene contar con información, lógicamente avalada por la investigación científica, la información sobre el pronóstico de la enfermedad y sobre los resultados y eficacia de las terapias. ¿De acuerdo? Lo cual tiene sentido. Y ya entonces, y mucho antes, los glucocorticoides o planteaban que los glucocorticoides a dosis altas presentan más riesgos que beneficios, fijaros, por lo que el uso de los glucocorticoides debe de ser cuidadoso. En la última charla sobre nefritis lúpica que se ha celebrado bueno, ha sido online, se ha destacado mucho este aspecto al parecer, o se ha comentado sobre este aspecto al parecer. De forma que, perdón, de forma que este ha sido siempre un caballo de batalla precisamente de uno de los autores a los que os he comentado, Guillermo Ruiz Irastorza. Su actividad recomendando tener mucho cuidado, ser muy cuidadoso en el uso del fármaco. La ciclofosfamida intravenosa estaba y está todavía indicada en las formas de nefritis lúpica 3, 4. Este está cambiando, obviamente requeriría una larga charla, pero en las formas graves es un tratamiento en vigor. El micofenolato oral también puede estar indicada en sujetos de nefritis lúpica seleccionada, a pesar de que los resultados no fueron tan concluyentes como se esperaba en su momento. Los tratamientos biológicos son opciones prometedoras, ellos ya argumentaban o profetizaban esto, y en este caso, pues los que había disponibles, había alguno más, pero se habían rechazado por completo, pero el belimumab para esta fecha, en 2013, ya estaba aprobado, y el rituximab, en realidad, se usaba como, pues eso, el uso compasivo, que es como se llama eso, pero se usaba en situaciones de formas graves y en las que se consideraba que no había. Nosotros tuvimos bastante experiencia con el uso del rituximab, experiencia mayoritariamente exitosa. La hidroxicloroquina, es otro de los razonamientos de acción, mejora la supervivencia y reduce el riesgo de trombosis y brotes, que es otro de los argumentos más clásicos, que se reduce el riesgo de brotes posteriores. Y ya hemos acabado aquí. Y estos argumentos, estos razonamientos, son los que nos deben de llevar a plantear que, en efecto, las cosas están cambiando. Esta otra revisión
estas dos revisiones, perdón, este es el acúmulo de dos revisiones, pues he querido destacar las siguientes cosas como argumentos para iniciar, que es el tema del que estamos hablando. De nuevo, el lupus es una enfermedad polimorfa que requiere inmunosupresores e inmunomoduladores y en este caso el argumento se esgrime en el 2025, como podéis ver. Ambos artículos son recientes, eso que se me ha olvidado deciros. Pero los glucocorticoides, o se recomiendan, las guías de práctica clínica recomiendan disminuir la dosis de mantenimiento de glucocorticoides a menos, ahí falta el signo menos, se ha volado, a menos de 7,5, menor o igual a 7,5, o incluso la recomendación actual está en menos o igual a 5 miligramos para reducir el daño acumulado. Como veis, este razonamiento sigue vigente, pero se ha llevado a cabo la recomendación correspondiente. Y una opción para conseguirlo, son los razonamientos de los autores, como digo, una opción para conseguirlo sería la iniciación temprana de tratamiento con fármacos biológicos. Incluso, de preferencia sobre los inmunosupresores e inmunomoduladores convencionales. De esto es de lo que estamos hablando y por eso os comentaba que la charla anterior y esta están interrelacionadas inevitablemente. Otra opción interesante que hay que mencionar, en el caso de la nefritis lúpica específicamente, es el empleo de 2 o 3 fármacos simultáneamente para controlar las formas más graves de nefritis lúpica. Este es un tema en debate, no en debate, sino en desarrollo, y que tiene mucha literatura, digamos, avalándolo, planteando la necesidad de 2 o 3 fármacos, que es lo que en este momento se está tratando de dilucidar. Por otra parte, belimumab y anifrolumab, biológicos disponibles para el tratamiento del lupus, se han demostrado eficaces y seguros, en este caso en el lupus y en nefritis lúpica. Nefritis lúpica, el anifrol no está aprobado para nefritis lúpica, pero está en desarrollo el ensayo, el TULIP, nefritis lúpica, que probablemente acabará aprobándose. El otro fármaco, pero no es un biológico, que es la voclosporina, pues está ya también aprobado. Cuando se comparan con el tratamiento habitual en los ensayos clínicos. Hay que recordar esto y lo ponemos ahora después, lo que es el tratamiento, es standard of care, que es el tratamiento habitual de los pacientes. Ahora lo veremos. Como resultados a destacar, la disminución de actividad de la enfermedad. Es decir, ellos consideran que los resultados que debemos plantearnos son los mismos que acabamos de plantear en la charla anterior. Bajar la actividad de la enfermedad, ya sea como respuesta, como actividad baja, como remisión, y reducir las dosis de corticoides, que conllevan la lógica protección frente a la enfermedad cardiovascular y la mortalidad a largo plazo que todavía tienen los pacientes con lupus muy superior, suficientemente superior a la de la población general. En consecuencia, los biológicos, perdón, no en consecuencia, sino los biológicos, los fármacos biológicos podrían plantearse de inicio, o ellos, los autores a los que me he referido, Zekarel y Ivkovic, para controlar la actividad general de la enfermedad, en aquellos que no respondan al tratamiento estándar, en quienes tengan contraindicaciones para inmunosupresores, aquellos que se muestren córtico-dependientes, en los que tengan o que tengan extensas manifestaciones cutáneas musculoesqueléticas o formas muy graves, pero en fin, ya lo hemos comentado antes, y luego, pues, probablemente mujeres con expectativas de gestación que pueden ser tratadas, controlada la enfermedad en el periodo de unos cuantos meses, años, o no mucho tiempo, en una expectativa de meses, y a continuación plantearse la gestación en una paciente ya en situación de inactividad de la enfermedad, que es lo recomendable. Mirando el tiempo, veo que vamos mal de tiempo, así que vamos a empezar a comernos diapositivas. Siempre pongo esta diapositiva porque es muy ilustrativa. Esta diapositiva es de año 1986
y muestra el primer ensayo clínico formal que se llevó a cabo para evaluar la utilidad de los inmunosupresores y prednisona en pacientes con lupus, nefritis lúpica. Perdón, lo tenéis ahí en el título, ¿no? Fijaros, este proceso, voy a destacar lo más importante, este proceso se llevó a cabo, y no encuentro el dato, pero tiene que estar por ahí, aquí, entre 1969 y 1981. En un ensayo clínico en los tiempos actuales no sería de recibo para nada y con un número de pacientes relativamente modesto. Fijaros, y con 5 o 6 ramas simultáneamente. Realmente es la formalidad del estudio, pero era el signo de los tiempos, en una época en que esto no estaba tan desarrollado. El caso es que el único que salió mejor de resultado fue la única P, que es I significativa. La medida de resultado fue la insuficiencia renal a los 5 años, pues la única que salió fue, como veis aquí, la función renal se conservó mejor en pacientes que recibieron terapias con fármacos citotóxicos, pero la diferencia solo era significativa para aquellos que tenían y ciclofosfamida intravenosa más bajas dosis de prednisona. ¿De acuerdo? Comparado con las otras líneas o la línea de altas dosis de prednisona. Como digo, de aquí partimos y desde aquí para adelante pues se han llevado a cabo muchos estudios. Se trataba, como digo, de un ensayo aleatorizado, pero con este periodo, actualmente más de 3 años o 2 para un estudio no se permite, digamos. La variable analizada era estas que os he comentado. La variable de riesgo era la lesión renal y, por último, el fallo renal. Lo digo porque esta fue una variable también complementaria, es la índice de cronicidad en la respuesta renal al inicio. Es decir, en la biopsia renal, no la respuesta a la biopsia renal, al inicio la cronicidad tuvo influencia, además de los tratamientos, que era lo que se evaluaba. Una variable que podemos denominar confundente. Bien, en este caso, este estudio también reciente, pero que se refiere a otra zona del mundo, en este caso el grupo de trabajo de la colaboración de Lupus Asia-Pacífico, y que llevó a cabo un estudio del resultado del tratamiento con inmunosupresores, inmunomoduladores de tipo prospectivo. Este es un matiz que siempre es importante añadir, cuando se puede, lógicamente. Se evaluó la asociación de terapia estándar y los resultados de el lupus en términos de de baja actividad, presencia de brotes, daño acumulado, ahorro de esteroides. Había 1.700 pacientes con un montón de visitas y se hizo durante un periodo de 2 años. Fijaros que se consiguió una baja actividad en un 78% y se produjeron brotes solamente en un 57%. También es destacable que hubo más pacientes que tomaban inmunosupresores que estaban recibiendo un tratamiento de prednisona de menos de 7,5 que de los que no tomando inmunosupresores recibían este tipo de tratamiento. Es decir, los inmunosupresores en este estudio supusieron una protección de la cantidad de dosis de prednisona que estaban tomando los pacientes. Ninguno de los inmunosupresores, no obstante, se asoció con un SLIC más bajo. Es decir, que aunque tomaran menos corticoides, en este caso no se pudo confirmar que eso supusiera un SLIC más bajo. De todas maneras, es muy probable que el tiempo de seguimiento fuera suficientemente corto como para que eso fuera más difícil de ver, pero podría haberse visto. En este caso os muestro otro estudio en el que se plantea las tendencias de tratamiento en el lupus entre, bueno, estas dos fechas que son muy distantes, ¿no? Casi 20 años. Veis que
la, la gráfica de tratamientos, recibir 1, 2 o 3. Fijaros que este es recibir 3, ha ido incrementándose lentamente, pero se ha incrementado. Y el uso de menos, que es el gris más clarito, pues ha ido estabilizando, bajando a partir de lo que sería 2016 y está algo más bajo. Y pues lo mismo, dos fármacos, pues ha ido estabilizándose y está parecido. ¿De acuerdo? Aquí tenéis también la referencia de los diferentes, de la tendencia que ha ido produciéndose en el uso de diferentes específicos, fármacos específicos. En resumen, los autores concluyen que es lo importante, y por eso os he marcado aquí los glucocorticoides, que a pesar de disponer de otras alternativas, en este caso este estudio se publicó sobre datos de Estados Unidos, la base del tratamiento farmacológico en el lupus son los glucocorticoides. Y se necesita incorporar inmunosupresores que ahorren glucocorticoides. Y esta, de alguna manera, es la conclusión de este estudio, amplio estudio, que es relativamente reciente, que corresponde a 2024. También, en este caso, se hizo un análisis en el mundo real de los patrones de tratamiento en pacientes adultos y pediátricos en 4 países europeos. Eran 5 cohortes longitudinales seguidas en 4 países europeos. 2 de ellas eran españolas. El total de pacientes eran 5.000 y podéis ver gráficamente, si mi cara os deja, que sí os deja, no hay mayor problema. Bueno, pues qué tipo de fármaco en las 5 series. Esta es una serie de ámbito más o menos hospitalario y esto es una serie de ámbito extrahospitalario. Es justo al revés. En el ámbito hospitalario se utilizan menos los glucocorticoides y más la hidroxicloroquina. No, como siempre, es justo al revés. En el ámbito hospitalario se utiliza más la hidroxicloroquina que los glucocorticoides. En resumen, esto se produjo al mes y a los 3 meses. La cosa aquí sí que no había cambiado demasiado. Perdón, a los 3 meses, a los 365 días. La cosa sí que no había cambiado demasiado. De manera que había esa discrepancia que hemos comentado. En este otro artículo, que se refiere al impacto del belimumab sobre la toma de glucocorticoides en sujetos de nuevo diagnóstico. Este artículo lo he visto antes de ayer, no mucho antes. Fijaros que concluye, es un artículo de origen chino, concluye, y que está publicado en Medicina Clínica, por cierto, allá por, no recuerdo, febrero o marzo, se refieren y tiene que ver con lo que estamos comentando, se refieren al empleo de belimumab, los efectos, perdón, de belimumab sobre la ingesta de glucocorticoides en pacientes con lupus. Conclusión. Nuestros datos apoyan que se debe considerar la administración inmediata de belimumab para controlar la enfermedad. Aquí se posiciona y promover la reducción-suspensión de glucocorticoides sin esperar el fracaso de los fármacos convencionales. Me parece recordar que eran 31 pacientes, no es una cosa espectacular, pero tiene, digamos, el interés de una información reciente. Fijaros que en este empleo son pacientes que inician tratamiento por primera vez en su vida. Fijaros que, por lo que se refiere al índice SRI-4, el índice de respuesta que hemos comentado antes, no hay diferencias entre los dos, entre belimumab y el standard of care, solo sin belimumab. Sin embargo, para el caso del complemento, el aumento del complemento sí que es apreciable, del C3,
pero no el del C4, que es lo que nos ha salido a nosotros también en nuestro estudio. Es decir, que el C4 no cambia, no es un buen indicador de la situación de actividad. Por lo que se refiere al DNA, también es significativo el descenso de DNA para el caso de los pacientes que recibieron belimumab y con, con respecto a la puntuación SLEDAI, como veis, tampoco hay diferencia. Fijaros que este indicador de respuesta y este indicador de actividad, digamos, complejo o combinado de muchas variables, no informan bien o no se corresponden. Vamos a decirlo. Sin embargo, C3, anti-DNA y, sobre todo, el empleo de prednisona van en paralelo y significativamente distintos al seguimiento de los pacientes entre los que tenían belimumab y los que no. Lo que significa que, bueno, si tú persigues un objetivo, en este caso, reducir la prednisona, y te fías de este estudio, lógicamente, no se trata de guiarnos por uno solo, pues esto tendría sentido. Es decir, en efecto, el belimumab utilizado en una fase muy inicial podría ser útil. Si lo que tú mides es el SRI-4 o es el SLEDAI, pues no podrías detectar la diferencia. A eso es a lo que me quiero referir cuando hablo de cuáles son las medidas o indicadores que nosotros vamos a seguir para poder transmitir el resultado de nuestra intervención. En este caso, esta concreta. ¿De acuerdo? Con respecto a los fármacos biológicos actuales, he puesto esta diapositiva para recordaros los dos ensayos clínicos principales junto con el MUSE de la nifrolumab, pero para recordar sobre todo esto, más que esto, que bueno, tenían un tratamiento los pacientes que no recibían el fármaco que se estaba evaluando, de antipalúdicos, inmunosupresores y corticosteroides. Es decir, recordar que los ensayos clínicos controlados comparan el tratamiento habitual, no hay que olvidarlo, con el tratamiento combinado. Porque a veces puede uno pensar que esto es lo único que se utiliza y no, se utiliza también el tratamiento eh, el estándar de tratamiento. Belimumab también, digamos que ha mostrado a lo largo del tiempo, ha mostrado que el número de fármacos inmunosupresores, como veíamos nosotros, ha ido bajando, ¿vale? La puntuación SLEDAI en este caso también, en este estudio, y la dosis de prednisona también ha ido bajando. Es decir, en este caso, este estudio es un ejemplo en fin, de cómo el posicionamiento con referencia a los diferentes fármacos ha ido cambiando o ha cambiado. Es que realmente podría plantearse que en efecto alguno de los biológicos que se han introducido recientemente puedan ser de utilidad. Los tres estudios de anifrolumab en los que se ha basado fundamentalmente son estos dos, los dos TULIP, pero el MUSE, que fue el estudio inicial, también forman parte del conocimiento que avala. Y, pues como veis, lo que se ha medido es el SRI, los glucocorticoides, el SRI y el BICLA. En este caso, pues hay digamos, una alternativa de utilización de ambos para llegar a los resultados finales. Vamos a ir un poco ya deprisa, porque ya sí que es la hora. Y bueno, pues esta diapositiva no pretende otra cosa que mostrar que en efecto entre los casos y los controles y en los diferentes órganos y sistemas que se analizan, está aquí, está borrosa la diapositiva, pero bueno, como es una representación gráfica, pues yo creo que es suficiente. Pues como veis, en azul está el efecto del fármaco y en negro está los que no tomaban el fármaco. Y son los diferentes músculos esquelético,
esto es, perdón, mucocutáneo, osteomuscular, inmune, en fin, etcétera. Pero bueno, gráficamente yo creo que se ve que en efecto las diferencias, y también nos sirve un poco para ver qué resultados se pudieron obtener, que se parecen mucho a los nuestros, de 50, 60%, en algún caso pues incluso más. Pero estos no son los globales, como es lo que nosotros hemos puesto, sino que son los de órganos o sistemas. Vamos a pasar esta diapositiva, simplemente vamos a comentar esto, que es una recomendación de retirar glucocorticoides como aspecto prioritario en el manejo del lupus, en un artículo también reciente, y nos recomiendan que retirar los glucocorticoides de forma mantenida se asocia con un beneficio clínico. En este caso se refería a anifrolumab, que reduce la actividad y la exposición a glucocorticoides y que es algo primordial en el manejo de los pacientes. En este caso repetimos otra vez para el caso del belimumab, pero bueno, básicamente no se ve muy bien, pero básicamente, porque tendríamos que pararnos mucho para detallarlo, lo que viene a indicar es que los pacientes tratados con belimumab han ido desplazándose en la situación de mayor o menor actividad o en términos de SLEDAI o de mayor o menor actividad en términos de otros datos hacia la parte más favorable. En este caso, de nuevo, pues se comenta el efecto, el beneficio del belimumab para prevenir una brote de lupus no renal. Perdón, de nuevo, renal, digo yo, no renal, es renal. No lo vamos a leer por problemas de tiempo. Un segundito, que no es el mismo. Sí. Así que vamos a dejarlo y vamos a ir un poquito más deprisa. En este caso, destacar esto, uso de belimumab en el mundo real, en España, y bueno, pues plantean una visión, una revisión de las características de los pacientes y bueno, no lo vamos a detallar, pero en este caso es en nuestro entorno donde también se está llevando a cabo este tipo de evaluaciones. Este artículo sobre eficacia y seguridad del tratamiento en el lupus con anifrol en la práctica clínica se refiere a este estudio, que es un estudio de lupus que se desarrolló precisamente para esto, para ver la eficacia y seguridad. Esto ya no es solamente eficacia, sino también la seguridad. Y fueron 45 pacientes seguidos durante al menos, como veis, 12 semanas. Lo publicamos en resumen en cuadernos de autoinmunidad. El objetivo de este estudio fue determinar seguridad y eficacia de anifro en pacientes con lupus clasificados como de baja actividad en la práctica clínica. En este caso, los autores concluyen que el estudio, que en la semana 26, tras el inicio del tratamiento con anifro, el 90% de los pacientes se mantuvieron con el tratamiento. Además, la actividad de la enfermedad redujeron la actividad de la enfermedad sin que esto supusiera el inicio de glucocorticoides. Un momentito porque está ahí. Sin que suponer el inicio de glucocorticoides y reduciendo la dosis de glucocorticoides, especialmente en aquellos que experimentaron brotes menores. ¿De acuerdo? Y ya sí que vamos a pasar aquí de nuevo. Son empleo de anifrolumab en el que podemos ver que aspectos como la actividad, la puntuación CLASI de actividad cutánea, la puntuación de articulaciones afectadas o la puntuación de dosis de glucocorticoides han ido bajando con el paso del tiempo. Conclusión, este estudio proporciona experiencias de vida real sobre el uso de anifro en pacientes con lupus refractario, confirmando su rápida efectividad y su perfil de seguimiento ampliamente aceptable. Y vamos a pasar este estudio, que lo que muestra son los datos de un estudio combinado de los estudios TULIP, en los que los colorines van mostrándonos que, en efecto, conforme va pasando el tiempo, y para los pacientes que son los que están en letras estos son magenta o no sé qué color es este, los rosas o no sé qué, pues fijaros que los grises
son los controles y la proporción de sujetos con menos dosis cada vez de glucocorticoides cada vez es más destacado. Conclusión, aunque en el mejor de los casos las decisiones sobre tratamiento en el lupus se pueden establecer sobre la base de los resultados obtenidos en ensayos clínicos controlados aleatorizados, en la medida en que se trata de una enfermedad crónica con décadas de duración y mortalidad como eventos finales, los estudios de la vida real son obligados. En buena lógica, este planteamiento puede aplicarse en todas las demás manifestaciones graves del lupus. Los estándares de modificación del curso clínico de la enfermedad deben y pueden ser mejorados, lo que se está llevando a cabo por parte de investigadores y médicos clínicos en la actualidad. El empleo de fármacos biológicos en las formas moderadas y graves del DES es una opción razonable en la actualidad. No lo he destacado tanto como lo anterior, pero se trata de eso. Entonces se plantea en este momento el inicio precoz de tratamiento con biológicos en el lupus con el fin de limitar el uso de glucocorticoides y evitar el desarrollo de daño acumulado, con el consiguiente mayor riesgo de mortalidad y peor calidad de vida relacionada con la salud, como se ha observado. Y con esto he terminado.